El Señor te bendiga, mi hermano. Mi hermana, es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Segunda carta de Pedro nos corresponde el día de hoy, el capítulo 3. El día de hoy terminamos con esta carta, así que después de esta introducción iniciamos. Bendiciones, mi hermano, mi hermana. Capítulo 3 de la segunda carta de Pedro nos toca el día de hoy. Hoy terminaremos con esta carta. Siguiente semana iniciaremos con un nuevo libro de la Biblia. Así que espero que esté siendo de gran bendición todo lo que estamos acá aprendiendo. Así que vamos a ir capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Tiene nada más 3 capítulos. Si tú eres la primera vez que nos escuchas acá en el primer video, hubo una especie de introducción donde se dividió el libro y el contenido de cada uno de los capítulos. El gran enfoque en este capítulo 3 es la esperanza que tenemos nosotros. El capítulo 2, el enfoque eran los falsos maestros, y en el capítulo 1 el enfoque era afirmarnos en la palabra de Dios. Había que afirmarse en la palabra de Dios porque llegan los falsos maestros. Y recuerden de que nosotros tenemos una gran esperanza. Capítulo 3. Así que ese será el tema de este capítulo 3. Versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, Pedro está diciendo acá: ya les he escrito en otras ocasiones lo mismo, y quiero despertar este entendimiento que es limpio. ¿No? ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, ¿no? El enfoque es el mensaje, la doctrina, la palabra de Dios, aquello que se dijo a través de los profetas en el Antiguo Testamento, aquello que se dijo a través de los apóstoles acá en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que Pedro es así como inicia este capítulo, y así inició la carta, prácticamente estableciendo la base sobre la cual debe descansar el entendimiento del creyente. Es la memoria de las Escrituras. No, esta no es una idea nueva. Esto él lo ha dicho, y lo han dicho los otros, lo ha dicho Pablo también en sus cartas, el gran enfoque que debe haber en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y él presenta esto, ¿no? Busca que se active, que se despierte o se mantenga alerta. Pudiéramos quizá usar una palabra así, la mente limpia, para que recuerde estos pilares de la autoridad que debe estar sobre nosotros, que es la palabra de Dios. Las palabras, dice Pablo, las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí estamos ya en el Nuevo Testamento. Toda esa enseñanza que Jesucristo dio a los apóstoles, que fue transmitida hacia la iglesia en aquel entonces. Ahora tenemos escrita la palabra de Dios. Es una tremenda bendición. Pero este es un punto importante, porque establece esto, que la fe cristiana no se basa, mis hermanos, en sentimientos, ni se basa en emociones, no se basa tampoco en experiencias místicas o en algún tipo de filosofía humana, sino que es en la revelación de Dios, que ha sido divinamente inspirada por el Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es la función, pudiéramos decir, de todos aquellos que tenemos la responsabilidad de comunicar estas verdades? Bueno, la función sería recordar a nuestros hermanos, lo mismo que Pedro hizo, recordar a nuestros hermanos y reafirmarles en las verdades escritas en la palabra de Dios. Es muy importante conocer la palabra, mi hermano, para que no seas engañado, porque estamos en un mundo lleno de nuevas revelaciones, ¿no? Tenemos esta idea de que hay algo nuevo. No, esto ya se reveló desde hace muchos años atrás. No hay tal cosa que un nuevo mensaje, una nueva revelación, un nuevo punto que Dios está tocando. No, todo se ha dado desde hace ya muchos años atrás. Lo que pasa es que los hemos ignorado, ¿no? Así que estas palabras que a veces escuchamos nosotros
de que hay una nueva revelación. En realidad son opiniones personales y son teologías que se están adaptando a la cultura, no a la palabra de Dios. Así que nuestra tarea principal va a ser permanecer amarrados, anclados en la Biblia. Debemos nosotros desarrollar disciplinas diarias de lectura, de estudio, meditación de la Escritura, porque si no vamos a ser fácilmente engañados, ¿no? Así que si tú eres de las personas que anda buscando algo nuevo, te exhorto a que profundices en la Biblia que ya tienes en tu casa. No debemos estar buscando nosotros algo nuevo, sino profundizar en las verdades eternas que ya han sido reveladas. Nuestra seguridad espiritual y el discernimiento va a depender de qué también nosotros conocemos y recordemos la palabra de Dios en su totalidad. Antiguo y Nuevo Testamento. Pedro lo dejó claro en estos dos versículos. Hay una base fuerte y firme, mis hermanos. Hay un fundamento de nuestra fe. No menospreciemos la palabra del Señor. Versículo 3 y versículo 4 vamos a leer. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencia, tú sabes de qué es esta inclinación que tenemos como seres humanos hacia hacer lo malo. En otras ocasiones le hemos llamado naturaleza pecaminosa. Es esta inclinación que tenemos de pecar, ¿no? Dice el versículo 3, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, ¿no? Entonces, hay una advertencia de parte de Pedro. Hay una característica en los postreros días, y es de que aparecerán muchos burladores, ¿no? Y Pedro dice que andan en sus propias concupiscencias. Esa es la motivación. O sea, no es la verdad, no es la justicia. Su motivación no es Dios, sino que están siendo dirigidos por sus propias concupiscencias, ¿no? Son incrédulos. Los burladores no son creyentes. Y esta incredulidad de estos burladores no está buscando solucionar un problema moral. No quieren que Cristo regrese, porque su venida va a implicar un juicio sobre sus estilos de vida pecaminosos. Detrás de esto hay una triste intención. El argumento que usan es, bueno, desde hace ya mucho tiempo, que se dijo que venía Cristo y todavía no ha llegado. Así que ellos niegan esta posibilidad de la intervención divina en la historia, porque ellos están observando algo y llegan a una conclusión. A base de la observación dicen: por esto es imposible. No creemos que un poder superior intervenga en el proceso, porque lo hemos visto desde hace muchos años y todo sigue de la misma manera, ¿no? Pero su observación es limitada. Ellos dicen: no ha cambiado nada. Este es un rechazo deliberado a la soberanía de Dios en cuanto al tiempo y a la creación. Dios es el dueño del tiempo y es el dueño de la creación, y Él puede hacer el cambio y el ajuste cuando a Él le plazca. Estos burladores, primero, dicen: no ha habido ningún cambio, no ha sucedido nada, por lo tanto va a tardar mucho tiempo si es que va a venir. Y para mí la afirmación que ellos tienen es: no va a llegar. Así que no debemos nosotros sorprendernos, mis hermanos, no debemos desanimarnos tampoco cuando veamos al mundo burlándose de nuestra esperanza en esta segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que Cristo regresará y regresará por su iglesia, y muchos se van a burlar de esa creencia. Y esta es la advertencia que Pedro nos está dando, ¿no? Pedro nos está advirtiendo de que esto sucedería, y obvio, lo hemos visto que ha sucedido.
Así que debemos fortalecernos nosotros en nuestra propia fe para no ser influenciados por esos burladores o por esos engañadores, ¿no? Y debemos entender también que detrás de esos comentarios hay una lógica de burla y hay una lógica humana, ¿no? No es un deseo de rendirle cuentas a Dios, no. No es esa su motivación. Entonces debemos tomar esas dos cosas nosotros muy importantes. Afirmarnos nosotros en las verdades y lo otro, tomar en cuenta de dónde es donde vienen sus comentarios. Mis hermanos, necesitamos un cambio de corazón, más los burladores. Pero todos necesitamos esta reafirmación también en la palabra de Dios. El enfoque de Pedro, mis hermanos, en estas cartas, en cuanto a la reafirmación de la verdad, es fuerte y es bien palpable. Las dos cartas tienen estos tremendos enfoques, no podemos nosotros negarlos. Muy bien, vamos a leer del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente. Mira, la ignorancia no es de que realmente no conocemos, sino que voluntariamente están ignorando esto, ¿no? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, ¿no? Entonces, hay una afirmación acá de parte de Pedro. Es de que en el tiempo, en el principio, toda la creación fue hecha por la intervención divina. Ahora ellos están viendo un proceso y dicen, no va a haber intervención divina. Están negando, están ignorando voluntariamente, ¿no? Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció enegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Refuta entonces Pedro acá la dirección que llevan los burladores, ¿no? Y entonces, ya que ellos están hablando de la historia, en la historia no hemos visto ningún cambio, por lo tanto Cristo no viene. Pedro dice, bueno, en la historia hubo una intervención divina. Por eso ellos dicen que por eso Pedro dice que ellos están ignorando voluntariamente, ¿no? Y habla de dos cosas tremendas en la historia, la creación y el diluvio. Y todo fue por el mismo poder que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios fue la que trajo los cielos y la tierra a una existencia. Pero también la palabra de Dios fue la que ejecutó el juicio a través del agua. Entonces aquí hay un paralelismo que está usando Pedro. Y es muy importante lo que Pedro está diciendo aquí. Así como la palabra de Dios decretó el juicio por el agua en el pasado, esa misma palabra puede decretar el juicio para ahora, ¿no? Y ahora es un juicio de fuego, es lo que Pedro está diciendo. La palabra de Dios, mis hermanos, es la que creó todo y la que ha traído el juicio. Así que no podemos nosotros escaparnos de eso. La estabilidad que tiene el mundo es por la palabra de Dios. La estabilidad del mundo no es una ausencia de Dios. Para el burlador, ve al mundo estable como que no han habido cambios de acuerdo a su juicio. Y ellos creen no ha habido cambios porque Dios no interviene. Una lógica bastante distorsionada. Interesante punto que Pedro toca aquí. Esto debe empujarnos a nosotros a ser más reverentes, ¿no? Y a asegurarnos de tener este temor de Dios. Es una tremenda advertencia la que Pedro está diciendo, porque lo que viene es un juicio y es un juicio con fuego. Así que si la palabra de Dios tuvo poder para crear el universo y juzgar al mundo con un diluvio, bueno, también la palabra de Dios tiene el poder de cumplir su promesa de un juicio final y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos tomar cada palabra de la Escritura con seriedad y reconocer que esa palabra de Dios es la fuerza más poderosa
que hay en el universo. Eso no lo debes olvidar, mi hermano. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Refiriéndose a que los burladores dicen han pasado muchos años y todavía no vemos nada. Bueno, este versículo Pedro usa algo bien importante, ¿no? Hablando acerca de la tardanza a la que apelan los burladores. Hay una advertencia de Pedro que nos saca de nuestra cápsula de tiempo común, por decirlo así, ¿no? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Ok, esta no es una fórmula matemática para poder calcular las fechas, sino que es un principio lo que Pedro nos está dando, que un principio teológico sobre la naturaleza de Dios. Él no está limitado por el tiempo como nosotros. ¿Por qué? Porque los burladores apelaron al tiempo. Hemos visto desde hace mucho tiempo cómo han venido sucediendo las cosas y no vemos una intervención de Dios. Pero Dios no está limitado por el tiempo. Eso es lo que Pedro está diciendo. No, el Señor no experimenta la impaciencia o la prisa o el olvido como nosotros pudiéramos experimentar. Él opera desde una perspectiva eterna, donde el pasado, el presente y el futuro están bajo su control soberano. Y lo que a nosotros nos parece una demora que pudiera ser interminable, para Él es un momento perfectamente calculado dentro de este plan eterno. Para Él, 1000 años vienen a ser como simplemente un día. Nosotros los días los terminamos y los vivimos a la carrera. Para el Señor son como 1000 años, o 1000 años como un mismo día. Así que, mi hermano, cuando te sientas impaciente, porque a veces pareciera que Dios está guardando demasiado silencio, ¿no? Este aparente silencio de Dios, o esta aparente tardanza del cumplimiento de sus promesas. Cuando tú y yo nos sintamos así impacientes, ¿no? Debemos recordar que sus tiempos no son los nuestros. Así que debemos cultivar paciencia, debemos cultivar confianza en la soberanía de Dios y debemos descansar en el conocimiento de que Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros y de que Él no está inactivo. Nuestra tarea es ser fieles. En mientras llega el Señor, debemos mantenernos fieles. Es muy importante reconocer de que Dios no está limitado por nuestro tiempo. No se impacienta ni se le olvida. Muy importante recordar eso. Versículo 9. Tenemos 18 versículos, ya vamos por la mitad. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Esto es clave. Aquí Pedro nos está dando una razón, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su paciencia trae como fruto de que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Pedro nos está hablando aquí del anhelo de Dios y está clarificando la razón de esta aparente demora de la venida del Señor. No es que se está tardando en el sentido de negligencia o de incapacidad, como que ya debería de haber venido pero todavía no ha podido venir. No, es paciencia, dice Pedro, y el carácter de Dios está revelado en esa paciencia. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que pasa antes del regreso de Cristo es una señal de que Dios es paciente. No es una señal de que no vendrá, sino que es una extensión de la gracia de Dios. Está ofreciendo más tiempo para que más personas se puedan arrepentir y puedan ser salvas. Esto es lo que está sucediendo. Así que a nosotros también nos debe importar ocuparnos en mientras llega el Señor. El deseo del Señor es de que todos lleguen al arrepentimiento y encuentren la salvación. Así que nosotros tenemos una responsabilidad también. En lugar de solamente anhelar que llegue Cristo,
debemos aprovechar nosotros activamente este periodo de gracia para participar en esta misión de Dios. Ir y hacer discípulos. Jesucristo nos lo dijo allá en Mateo capítulo 28. Ir y hacer discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Así que debemos examinar nosotros nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, para asegurarnos, ¿no?, de que vivimos en un estado continuo de arrepentimiento. Y segundo, bueno, debemos sentir una urgencia renovada también por compartir el Evangelio con otros. Porque la paciencia de Dios es la ventana de la oportunidad para la salvación de las multitudes. Aprovechemos nosotros esta extensión de gracia que estamos viviendo, ya que el Señor todavía no ha regresado. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El juicio viene, dice Pedro, ¿no? El día del Señor vendrá. Será súbito, será inesperado, pero será grave, ¿no? Ya que nos ha explicado acerca de la paciencia de Dios, viene esta afirmación, la afirmación de la certeza de un juicio. Vendrá como un ladrón en la noche. Una metáfora muy común en la Escritura. Habla de sorpresa, habla de algo imprevisible. No sabemos el momento exacto. Nadie lo espera, ¿no? Entonces, a diferencia, pudiéramos aquí entender a Pedro, a diferencia quizá de la aparente calma que están viendo los burladores, ese día que es violento va a ser definitivo. Los cielos, dice ahí, que pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Está hablando de algo violento, de algo grave. El orden creado actual será completamente desmantelado por el fuego. Ya nos había dicho que el juicio que venía era por fuego. Purificado por el fuego. Así que debemos estar nosotros muy alertas, atentos y preparados. Este evento debe sacudir a cualquiera. A cualquiera debe tocarle la mente y el corazón las palabras de Pedro. Todo lo que va a ser destruido es todo aquello por lo que el mundo se afana, ¿no? Todo el mundo se afana por aquello que va a ser destruido. Y eso debe empujarnos a una pregunta: ¿dónde estamos invirtiendo nosotros nuestras vidas? Debemos nosotros entonces vivir la vida y vivirla con un sentido de urgencia, pero con una perspectiva eterna. De urgencia, ¿por qué? Porque no sabemos cuándo el Señor va a regresar. Y con perspectiva eterna, ¿por qué? Porque no vamos a estar aquí, vamos a estar en la eternidad con el Señor. Así que debiéramos dejar de aferrarnos a las cosas que son temporales, las cosas de esta tierra y de esta vida, y empezar a invertir en lo que durará para la eternidad, que es nuestra relación con Dios, es nuestra relación con nuestros hermanos en la fe, ¿no? Nos llama a vivir preparados en un estado de vigilancia espiritual. Atendamos, mis hermanos, a las palabras de Pedro. Son palabras muy fuertes, pero son palabras muy verdaderas. Versículo 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo esto va a suceder así, ¿por qué no debieran ustedes entonces andar en una forma santa y en una forma piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Nos está ayudando Pedro a hacer un pequeño ajuste en nuestra perspectiva.
va a exigir una vida santa en el presente. La realidad de este juicio futuro exige una vida santa en el presente, ¿no? Así que Pedro nos está equipando y nos está preparando. Nos está diciendo, esto es lo que va a suceder, esa es la doctrina, estas son las verdades, esto es lo que va a pasar. Y de ahí nos salta hacia la ética. Es así como ustedes deben vivir. La ética y la doctrina van de la mano. Y entonces Pedro la conecta con una pregunta. Ya que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y hace una conexión, Pedro, acá de la doctrina y de la ética, ¿no? La escatología lo que estudia es lo que va a suceder, lo que vendrá en los últimos tiempos, ¿no? Y Pedro nos ayuda a ver de que eso no es para satisfacer nuestra curiosidad. Saber los hechos futuros no es para satisfacer nuestra curiosidad, sino para transformar nuestra conducta presente. Eso es clave, mi hermano, porque Pedro está hablando de un juicio que viene, y ya que este juicio viene, esta debe ser nuestra manera presente de vivir. Nuestra conducta actual debe ser de esta manera. ¿Por qué? Por lo que viene en el futuro. Así que nosotros conocer el futuro, la escatología, saber las cosas futuras, entender las profecías de aquello que viene en el futuro, bueno, debe ser con la intención de impactar nuestro presente para transformarnos, no simplemente para satisfacer nuestra curiosidad de cómo serán las cosas o qué es lo que va a pasar en el futuro. Así que este conocimiento del futuro debe impactar de una forma muy radical nuestro presente. Hablando de la santidad, que esa es nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra separación del pecado para estar en comunión con Dios. Y debemos también de vivir de una forma piadosa, ¿no? Y esa es nuestra devoción, nuestra reverencia, nuestra práctica hacia Dios. Y estas, Pedro dice que no son opciones, sino que es la respuesta lógica a la realidad de que este mundo va a desaparecer. La respuesta lógica a este mundo pasajero es una vida santa y una vida piadosa. Así que debemos examinar nuestras vidas a la luz de la eternidad. Ese panorama nos lo cambia acá Pedro en estas palabras. Nuestras acciones diarias, mis hermanos, nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestros hábitos reflejan que creemos que este mundo está a punto de destruirse o lo vemos como eterno. Entonces aquí debemos nosotros buscar activamente la santidad en todas las áreas de nuestra vida. En lo que vemos, en lo que decimos, en cómo tratamos a los demás, en cómo administramos nuestro tiempo, nuestros recursos. Nuestra esperanza futura, mis hermanos, no es una excusa para estar pasivos, sino todo lo contrario. Sino que debe ser este combustible, ¿no? Para darnos más fuerza en esta vida consagrada a nuestro Señor. Pedro, en estas cartas, nos ha venido a dar pasos prácticos, claros y directos, mis hermanos. Déjame mojo un poquito la garganta, ¿no? Muy bien. Versículo 12 estuvo interesante. Vamos a leerlo juntamente con el 13 aquí. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hay una esperanza en el creyente de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Así que la motivación del creyente no es solo el temor al juicio, sino que esta gozosa expectación de una restauración. No solo es de que vamos a escapar del fuego, que es algo muy bueno, sino que esperamos algo todavía más glorioso. Dice que estamos esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios.
esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Hay una actitud también en el creyente, en la espera. Esta esperanza entendemos nosotros entonces que el final no es de que todo se acaba, sino que es una recreación. Esperemos, dice acá, esperamos, versículo 13. Esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este es el destino final para cada uno de nosotros. No es un estado eterno imaginario o ¿cómo lo diría yo? Como fantasmal, como qué sé yo, como que no fuera algo tangible o visible. Es algo físico, es algo renovado y está libre de la maldición del pecado, libre del sufrimiento y libre de la muerte. Gloria sea a Dios. Y una característica clave que tiene este estado es la justicia, donde la voluntad de Dios se hará perfectamente en todo lugar. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos anhelamos justicia? Bueno, acá dice Pedro que en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, ahí es donde mora la justicia. Nuestra esperanza, mis hermanos, mira hacia esa nueva creación. Y eso es lo que nos da a nosotros ánimo para soportar las injusticias presentes, los sufrimientos que esta vida nos presenta. Porque nosotros sabemos que nuestro hogar final es un lugar donde mora la justicia y donde podemos vivir con gozo y vamos a estar mejor que nunca. Así que cultivemos un anhelo por ese día. Y permitiendo nosotros que esta esperanza nos ayude a consolar nuestras tristezas. Y que esta esperanza también nos ayude a fortalecernos en los momentos de prueba. Y que nos motive a que practiquemos la justicia aquí y ahora. Como que si fuera un anticipo a este mundo venidero en el cual viviremos nosotros, donde mora la justicia. Eso llena y trae mucha esperanza y mucha paz. 14. Vamos a leer hasta el 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y viene una exhortación similar a la que ya nos ha dado. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Recuerda que dijo, no es que se está tardando, sino que está teniendo paciencia para que muchos se arrepientan, ¿no? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, o sea, Pablo ya se los ha dicho también a ustedes, está escribiendo acá Pedro, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y ha usado esta palabra anteriormente también Pedro, inconstantes. Las mentes inconstantes son fáciles de engañar, nos decía en el capítulo anterior. ¿No? Pero acá Pedro está diciendo, Pablo también les ha anunciado a ustedes esto con anterioridad, ¿no? Y vuelve a recordarnos esto. Ya que estamos nosotros en la espera de estas cosas, procuremos nosotros con diligencia, decía ahí, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La espera cristiana, mis hermanos, es diligente, no es pasiva, no es perezosa. El que está esperando en el Señor está esforzándose conscientemente por crecer en santidad. ¿Ok? Te voy a decir otra vez eso. El que está esperando al Señor está esforzándose para crecer en santidad. ¿Quieres ver a aquel o quieres conocer a aquel que espera a Cristo? Su vida de santidad lo va a demostrar.
Pedro está conectando con la paciencia de Dios, que es una espera para la salvación, y validando a la misma vez las enseñanzas de Pablo, las está reconociendo como escrituras. No sé si te diste cuenta de lo que Pedro dice aquí. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Pedro dice las otras escrituras, dando a entender que lo que escribió Pablo es parte de la escritura. Estas son las afirmaciones que encontramos dentro de la palabra de Dios que fortalecen la verdad de los escritos, ¿no? O sea que lo que Pablo escribió entra entre lo que es catalogado como escritura. Algo que admite acá Pedro es de que algunas de estas cosas que Pablo escribió son un poco difíciles de entender. Y al ser difíciles de entender hay un peligro. Hay un peligro con el indocto, o sea, el que no ha sido entrenado o capacitado, y el inconstante, aquel que de vez en cuando, ¿no? Esto las tuercen, dice, para su propia destrucción. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros estudiemos y le demos una interpretación sana y cuidadosa a las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque podemos caer en los errores de los indoctos y de los inconstantes. Así que mientras esperamos, mis hermanos, debemos ser nosotros proactivos. Hazte esta pregunta: ¿estoy trabajando diligentemente para purificar mi vida y cultivar la paz? Una pregunta que solamente tú puedes responder. Pero esa respuesta revelará si tu corazón está esperando a Cristo. Eso implica, mis hermanos, la confesión de nuestros pecados. Esto implica estudiar la palabra de Dios. Esto implica tener tiempo de oración. Eso implica comunión con los otros hermanos. Eso nos llama a abordar las escrituras con humildad, especialmente aquellas partes que son difíciles. O sea, de que hay áreas difíciles, pero no tenemos que ignorarlas. Debemos ser más diligentes, pero ser muy humildes ante esas secciones difíciles. No debemos torcerlas. No debemos torcerlas para que se ajusten a nuestras ideas, sino que debemos someternos a ellas, buscando así la guía del Espíritu Santo, pidiendo ayuda de aquellos que conocen más para que nos ayuden a entender lo que es difícil para nosotros. Y así podamos nosotros entenderlas de una forma correcta y no equivocarnos. Versículo 17 y 18. Recordaba como que eran 19 versículos, son 18 versículos. Versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Y esta es la otra exhortación de lo mismo: mantenerse santos y puros, ¿no? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ten cuidado también, porque puede ser engañado lo que Pedro está diciendo. Antes bien, crezcan ustedes en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí viene otra vez la palabra conocimiento. Estas palabras se repiten muchas veces en las cartas de Pedro. Es muy importante para Pedro que tú y yo estudiemos la palabra de Dios. Y termina Pedro su carta con este grito de alabanza: a Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Pero no terminó su carta Pedro sin darnos otra vez esta advertencia. Un mandamiento que es fundamental para nosotros, mis hermanos. Ya que sabemos nosotros de antemano estas cosas que van a suceder, entonces guardémonos el día de hoy. Debe haber una acción presente en base a lo que sabemos del futuro. Debemos aplicarnos en la palabra de Dios. No vaya a ser que seamos arrastrados nosotros por el error y caer de aquello donde estamos nosotros firmes. El conocimiento, mis hermanos, previo de las falsas enseñanzas y de las pruebas por venir, esa debe ser nuestra defensa.
Debemos crecer nosotros entonces en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la solución preventiva para no caer en el error. El crecimiento, mis hermanos, no es opcional. El crecimiento es obligatorio. Y ese va a ser el antídoto contra el error doctrinal y contra la apostasía. Ese crecimiento es en gracia. Y gracia es aquello que nosotros no merecemos. Crezcamos en esto que no merecemos. Es un favor inmerecido de parte de Dios. Crezcamos en gracia y crezcamos en el conocimiento. Esto habla de profundizar en nuestra relación personal y nuestra relación íntima con nuestro Señor. Así es como nos advierte Pedro. Así que nuestra vida debe ser un viaje de crecimiento constante. No hay tal cosa de que ya alcanzamos el destino, no. Seguimos. Si estamos vivos debemos seguir creciendo en esta verdad. Debemos comprometernos. Ya que estamos terminando esta carta, mi hermano, toma un compromiso. Toma un compromiso contigo y con el Señor para profundizar más en su palabra, para conocer más su verdad. No pienses que ya lo sabes todo o no caigas en el error de creer que ya sabes lo suficiente, ¿no? Y te quedes estancado en algún punto. Hay que buscar activamente las oportunidades para crecer. Estudio, oración, el servicio, la vida de comunión con los hermanos, la sumisión al señorío y a la soberanía de nuestro Dios. Debemos buscar nosotros la firmeza de nuestra fe, recordando que no viene de nuestra propia fuerza, sino que viene de estar continuamente creciendo y profundizando en nuestra relación con Jesucristo. Creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una tremenda consejo y advertencia de parte de Pedro. Así que, mi hermano, en otras palabras, no perdamos el tiempo que tenemos. Asegurémonos de estarlo invirtiendo en lo que realmente vale la pena, que es la eternidad. Espero que Dios haya hablado a tu vida a través de este capítulo que leímos el día de hoy. Un capítulo bastante interesante. Fue un capítulo lleno de información, de instrucción, de dirección, de exhortación, de motivación, de advertencias. Así que, si no se te quedaron todas, regresa al video. Míralo otra vez desde el principio para que puedas absorber todo lo que acá hablamos el día de hoy. Y gracias una vez más por acompañarnos en estos estudios que estamos teniendo acá constantemente. Miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora centro acá de Estados Unidos, estamos teniendo estos estudios. Y los domingos pasamos el video de nuestro servicio dominical para que nos acompañes también, aunque sea a través de la internet. Pero por ahora, mi hermano, cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos despediremos con una oración. Amantísimo Señor, gracias te damos por el día de hoy. Gracias por el amor y el cuidado y por la misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu espíritu en nosotros. Gracias por las advertencias de Pedro. Gracias por estas cartas que nos recuerdan nuestra responsabilidad presente para no caer en el error y no alejarnos o entrar en dudas en cuanto a tus verdades. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestras tareas y que así podamos alcanzar a muchos también para que tengan esta salvación de la cual nosotros gozamos el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda en tus oraciones, no te olvides de nosotros. Ponnos en la lista de tus oraciones. Y si quieres apoyarnos de alguna forma económica, tú puedes adquirir algún devocional, algún libro de los que tenemos a la venta. O también puedes donar, si es así, lo que el Señor ha puesto en tu corazón. En la descripción del canal hay un link, un enlace para donde puedes adquirir algún devocional o algún libro. Y hay otro link donde puedas directamente donar económicamente.
Pero en tus oraciones, eso sí, te pedimos. Ponnos en tus oraciones. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.